appliances, automobiles, and types of industrial equipment. ¿Se escucha o no? Sí. Sí, Sí, pero está muy en claro inglés. no la tengo con el inglés, pero se escucha. Sí, no, está bien, no tiene mucha importancia si conoce el inglés mejor, pero después cualquier cosa voy deteniendo. Lo que va a hacer es presentar un motor desde una espira elemental y ver cómo, que en el generador nosotros que veíamos, qué pasaba con la polaridad de las corrientes, ¿se acuerdan? Que se rectificaban de acuerdo a cada giro. En el motor tenemos el proceso inverso, es que de acuerdo a cada giro, la corriente se va a invertir precisamente porque se va a enfrentar a un polo opuesto y va a mantener el par, ¿se entiende? Sí. Lo volvemos a explicar después, pero bueno, básicamente es el principio de funcionamiento es eso, que él recibe una corriente continua, pero por el mecanismo del colector, ahora el colector va a hacer el proceso inverso. Cada vez que produzca un cambio del conductor en la polaridad opuesta, su corriente va a cambiar, pero eso va a permitir que el par siga siendo el mismo, o sea, que el motor gire en el mismo sentido. Eso lo va a explicar ahora, así que bueno, lo hago correr un poco el video. In this video, we will logically understand the operation and construction of a commercial DC motor. Let's first start with the simplest DC motor possible. It looks like this. Bueno, es lo que decía, es una sola espira, un colector con dos delgas y un campo magnético permanente. O sea, es la misma máquina elemental con la cual vimos el generador, pero ahora vista desde el punto de vista del motor. The stator provides a constant magnetic field, and the armature, which is the rotating part, is a simple coil. The armature is connected to a DC power source through a pair of commutator rings. When the current flows through the coil, an electromagnetic force is induced on it according to the Lorentz law. Bueno, en rojo están las fuerzas del par y en celeste las corrientes, ¿no? Después, cuando cambie de polaridad, va a ver que las corrientes cambian, pero el par se mantiene. ¿Se escucha eso? Sí. Sí, sí, se escucha. Ah, bien, porque a veces no sé si se escucha porque estoy mandando un video o no. Bueno. So the coil will start to rotate. You will notice that as the coil rotates, the commutator rings connect with the power source of opposite polarity. As a result, on the left side of the coil, the electric... Ven ahí, se invirtió el sentido de la corriente, pero se invirtió la polaridad del campo magnético. Esas dos inversiones hacen que el par se mantenga constante, con lo cual ya le está dando un indicio. Si queremos invertir el sentido de giro de un motor, no podemos cambiar las dos magnitudes a la vez. ¿Se entiende lo que digo? O cambiamos el sentido del campo o cambiamos el sentido de alimentación, pero si cambiamos las dos a la vez, no se produce la inversión de giro, ¿no? Por esto mismo que es cómo funciona el motor. No sé si se interpreta ese tema. Sí, eso sí. Electricity will always flow away, and on the right side, electricity will always flow towards. This ensures that the torque action is also in the same direction throughout the motion, so the coil will continue rotating. But if you observe the torque action on the coil closely, you will notice that when the coil is nearly perpendicular to the magnetic... Bueno, ahora lo que está diciendo es que observen ahora que cuando llega una transición, cuando está en esta situación la bobina, el par se anula. Lo mismo que pasaba con el generador, ¿no? Cuando no corta líneas de flujo, ya no hay circulación de corriente. Entonces, en el caso del generador, no hay circulación de corriente y lo que va a producir es que no haya generación de FEM. Y en el caso del motor, se caería el par. Es como que, si lo observan bien, es como que se detiene en ese instante y después continúa el giro. Flux, the torque action near zero. As a result, there will be irregular motion of the rotor if you run such a DC motor. Here is the trick to overcoming this problem. Add one more loop to the... Bueno, ¿qué solución le encontramos a este problema? Por lo menos añadir dos delgas más y una espira más. Entonces,
siempre va a haber una espira que esté conduciendo corriente, o sea que el par ya no va a ser cero en un punto, sino que va a haber un par no tan continuo, pero un poco más continuo, ¿no? rotor, with a separate commutator pair for it. In this arrangement, when the first loop is in the vertical position, the second loop will be connected to the power source. So a motive force is always present in the system. Moreover, the more such loops, the Bueno, obviamente la mejora es, por eso se hacen así, con gran cantidad, así como con gran cantidad de delgas y gran cantidad de bobinas hacemos que la tensión de salida sea lo más constante posible. Para el punto de vista del generador, para el punto de vista del motor, lo que obtenemos es una velocidad de giro constante. the smoother will be the motor rotation. In a practical motor, the armature loops are fitted inside slots of highly permeable. Bueno, y muestra que el rotor en realidad son placas bobinadas porque ahí realmente hay problemas de corriente alternada y pérdidas en el hierro, ¿no? Son placas de... Hola Marcos. Buenas, profe. Discúlpame por llegar tarde. No pasa nada. Estamos viendo un video que después va a estar en el campus que es explicativo del funcionamiento del motor. Steel layer. Buenísimo. This will enhance magnetic flux interaction. Spring-loaded commutator brushes help to maintain contact with the. Bueno, ahí explica, bueno, obviamente que va un eje, que van los carbones, que hay que presionarlos con un resorte, bueno, cosas con características constructivas. Después lo que va a decir es que ya el campo permanente no puede ser un imán, sino que va a tener que ser una bobina, ¿no? Hay que conectarle una bobina que es el campo de derivación, ¿no? O el campo serie, según sea el tipo de motor o un compuesto. Power source. A permanent magnet stator pole is used only for very small DC motors. Most often, an electromagnet is used. The field coil of the electromagnet is powered from the same DC source. The field coils can be connected to the rotor windings in two different ways: parallel or series. Bueno, igual que el generador, ¿se acuerdan que teníamos el generador paralelo o derivación y el generador serie? Bueno, acá vamos a tener el equivalente motor, que según cómo conectemos los campos, si el campo es un campo de derivación que está en paralelo con la armadura, va a ser un motor de derivación, y si el campo es un campo serie que está en serie con la armadura, bueno, va a ser un motor serie. Y obviamente va a estar el motor compuesto cuando tenga los dos campos y va a haber compuestos aditivos o diferenciales, exactamente igual que el motor, perdón, que el generador, pero desde el punto de vista motriz. Cada uno con The su result característica, is ¿no? two different kinds of DC motor constructions: a shunt and a series motor. The series wound motor has good starting torque, but its speed. Bueno, eso lo vamos a ver después detalladamente dónde surge, pero esta curva que está mostrando es la velocidad en función del par, es la curva más, el motor, ustedes van a ensayar y van a obtener 4 curvas, pero esta es la curva más importante, que es la característica mecánica, se llama, o sea, cómo varía la velocidad en función del par. Van a ver que lo vamos a ver después en alguna de las placas, que el par, esta variación es una hipérbola, después vamos a ver de dónde sale, pero acá hay un detalle muy importante, que ven que a velocidad cero, perdón, a par cero, o sea, con el motor girando en vacío, ¿qué pasaría con la velocidad? Tiende a infinito. Tiene infinito. Este motor no puede ser conectado sin carga porque se embala y se destruye, ¿sí? Pero a su vez tiene una característica que es que tiene la posibilidad de arrancar cargas muy pesadas a baja velocidad. Ese sería el caso de la fuerza motriz, ¿no? De lo que es tracción eléctrica, que es una de las aplicaciones del motor serie, que es el motor de arranque de un
es el motor de arranque, el burro de arranque famoso es un motor serie, ¿no? Tiene esa característica que puede mover grandes cargas desde la inercia, o sea, desde el momento cero porque desarrollan grandes pares. Drops drastically with the load. The shunt motor has a low starting torque, but it is able to run almost at a constant speed. Bueno, vemos que la característica del motor de vibración es totalmente distinta, ¿no? Su motor, el otro es de gran variación de velocidad y par, este es un motor que se puede arrancar, después vamos a ver con ciertas limitaciones, que se puede arrancar en vacío, vamos a ver qué significa eso. Pero no tiene el problema del embalamiento, digamos, ¿no? Pero es un motor útil para donde se necesita poca variación, que mantener la velocidad lo más constante posible, ¿no? Máquinas bobinadoras, máquinas laminadoras, bueno, ese tipo de máquinas que precisan un control muy fino de velocidad y no tienen que ejercer grandes pares. Irrespective of the load acting on the motor. Unlike the other electrical machines, DC motors exhibit a unique characteristic: the production of back EMF. A rotating loop in magnetic field will produce. Bueno, esto nos dice, en el caso del generador se genera una fuerza electromotriz. En el caso del motor, la ecuación de equilibrio de tensiones es una fuerza contraelectromotriz, o sea que se va a oponer a la tensión aplicada, ¿no? Y que se va a producir por la bobina en movimiento. O sea, esa es una característica importante que después la vamos a analizar también. ¿Qué pasa cuando queremos arrancar el motor desde el instante cero a cero velocidad, ¿no? Produce an EMF according to the principle of electromagnetic induction. The case of rotating armature loops is also the same. An internal EMF will be induced that opposes the applied input voltage. The back EMF reduces armature current by a large amount. Bueno, ahí ven, después lo vamos a ver, o sea que esta es la tensión, le llama N es la tensión aplicada, ¿no? B, esto sería B, y esto sería menos E sobre R, me da la corriente que va a circular por la armadura. Es lo que va a limitar la corriente de armadura, que haya una fuerza contraelectromotriz. Pero, ¿qué pasa si no en el instante inicial? Cuando el motor está detenido, porque la fuerza contraelectromotriz depende de la velocidad del motor, así como la generación de FEM depende de la velocidad en el generador, lo mismo pasa con el motor. Me da que la corriente está limitada, si este es cero, si el segundo término es cero, después lo vamos a volver a ver, pero esto es la tensión aplicada dividido R, pero R es la resistencia a la inducida, es una resistencia muy baja, muy pequeña, del orden del ohm o menos. ¿Qué pasa con la corriente en el instante inicial? Es alta. Es altísima. Puede destruir el motor. Conclusión, los motores de corriente continua no se pueden arrancar en directo porque se queman. ¿Vieron que en el laboratorio tienen un rheóstato de arranque que le incorpora resistencias? Bueno, ahora vamos a después a visualizar a través de las fórmulas que esto es así, que si no se incorpora etapas de arranque que son resistencias, el motor no puede ser arrancado directamente. Back EMF is proportional to the speed of the rotor. At the starting of the motor, back EMF is too low. Thus, the armature current becomes. Bueno, ahí dice que la fuerza contraelectromotriz depende de la velocidad del motor, obviamente, y que en el instante inicial es cero, entonces es lo que yo les explicaba recién, que solo la limita a la corriente la resistencia del inducido, que son muy pequeñas. Too high, leading to the burnout of the rotor. Thus, a proper starting mechanism that controls the applied input voltage is necessary in large DC motors. One of the interesting variations of the DC motor is a universal motor, which is. Bueno, listo, esto es todo. No sé si se entendió, pero después creo que en el que está en el campus está con subtitulado. Así que los que tengan alguna dificultad con el inglés lo pueden seguir con el subtitulado. Pero yo después se los habilito para que lo vuelvan a ver. Más o menos se entendió.
¿Les pareció interesante? Sí, se entendió. Sí, sí, creo que sí. Sí, está muy didáctico. Hay muchos de estos videos didácticos, pero bueno, a veces no están todos disponibles. Este lo conseguí justo de una página inglesa, así que bueno, lo pude capturar. Bueno, vamos ahora a las filminas. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Porque yo lo veo. A ver. Ahí está, ¿no? Ahí lo vemos, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, se ve esto, las dos conexiones del. ¿Ven los dos circuitos? Sí, Sí, profe, se Sí. ve todo. Bueno, arrancamos con la primera clase de motor, que es el motor derivación, o sea que tiene o bien conectado en forma independiente, igual que el generador que se podía conectar en forma independiente. Esto vamos a ver que tiene una aplicación más adelante. Y si no, la conexión derivación, que es conectado en paralelo con la armadura. Ven que en ambos casos tengo un rheostat de arranque, ¿sí? Es por lo que yo les comentaba que la corriente de arranque sí o sí tiene que ser limitada. Pero bueno, básicamente aquí lo que vemos, bueno, que nosotros aplicamos una tensión, en el caso del serie, después lo vamos a ver más en detalle, perdón, en el caso del independiente, eh, la conexión es del inductor y del inducido están separadas. En el caso de excitación-derivación están en paralelo la rama de excitación con lo que es la armadura. Bueno, esto da lugar a todas estas ecuaciones que la vamos a analizar una por una. Entiende que es en el caso, esto es tanto para el derivación como para el independiente, que la tensión aplicada va a compensar la fuerza contra la electromotriz C más la caída en el inducido más la caída en las escobillas. ¿Está bien? Es una ecuación muy sencilla, ¿no? La tensión está aplicada, va a compensar la fuerza E contra la electromotriz que se genera en la armadura y la caída de tensión que hay en las resistencias del inducido, que puede ser también las resistencias de los campos que estén conectados en serie. Recuerden que acá está la resistencia de armadura, está la resistencia del campo de conmutación y si tiene compensación también, ¿sí? Son todos los campos. ¿Está? ¿Se entiende esa ecuación? Es muy sencilla. ¿Qué hago con esta ecuación? La multiplico a todos los dos términos por la corriente del inducido. ¿Está bien? Me queda el primer término B por I igual a E por I más R por I cuadrado más B de escobillas por I. Y fíjense que son todas potencias ahora. ¿Sí? ¿Está bien? Estamos en corriente continua, ¿no? Toda potencia activa. B por I va a ser la potencia absorbida por el motor. ¿Está bien? La B por la corriente del inducido. La RI, resistencias en serie por la corriente del inducido al cuadrado, son las pérdidas en el cobre. La caída de tensión en escobillas por la corriente del inducido me da las pérdidas en las escobillas. Y este término, que es el importante para analizar,
es la potencia electromagnética que desarrolla la máquina. O sea, la fuerza contra la electromotriz por la corriente del inducido sería la potencia electromagnética desarrollada por la máquina. ¿Se quedó establecido bien o alguna duda, algo que quieran que vuelva a repetir? Pero es muy sencillo, ¿no? Es todo. No los escucho, no sé si. Sí, sí, se entiende. Es muy sencillo. Bueno, entonces, ¿cómo sería el balance de potencia? La llamamos a cada una por su nombre, o sea que la potencia en el absorbida o potencia de inducido, que se llama acá, PSI, va a equilibrar la potencia electromagnética, que es la que va a permitir desarrollar el par, obviamente, el par útil, más las pérdidas en el cobre, más las pérdidas en la escobilla. Después vemos más adelante que tensión en escobillas es muy pequeña, es de orden de 2 volts. Generalmente se desprecia, pero bueno, acá la consideramos. Digamos que la potencia entonces electromagnética es la que va a desarrollar el par, ¿sí? Si nosotros lo dividimos, o sea, este término E por I, lo divido por la velocidad, o sea, por la velocidad angular, 2pi por n sobre 60, me da en newton por metro el par interno desarrollado por la máquina. Eso seguramente lo han visto en alguna otra asignatura, pero bueno, esa es la ecuación del par, en newton por metro. ¿Está? Sí, sí. Es la de máquina Zoom. Bueno, si yo reemplazo, no sé si se acuerdan, la ecuación de la fuerza electromotriz, que es la misma de la fuerza contra la electromotriz, depende de todos estos términos, que es de la velocidad dividido 60, porque cambia de revoluciones por segundo, bueno. Z, que es el número de conductores, P, el número de polos, C, la cantidad, son todas constantes. Z, 60, P y C son las que le llamamos la constante del generador. O acá le llama K sub E, otro le llama K sub G. Bueno, depende de los autores. Pero nos queda que la ecuación del generador, que es la misma de la fuerza contra la electromotriz, es la constante por la velocidad por el flujo. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. El flujo, claro, el que pasa de estator a rotor o ¿qué Es es el eso? flujo ¿O cuál? de excitación. El flujo es la excitación. Em, Es el campo excitador. El flujo lo genera o el imán permanente cuando es un imán permanente o un electroimán. El flujo está generado en el campo excitador correspondiente, que es en este caso el campo de derivación. la bobina CD, ¿no? Que tenemos en Es la el... bobina, Claro, exactamente. está bien. Sí. Bueno, entonces reemplazando, si yo reemplazo en la ecuación del par a la ecuación de la fuerza electromotriz, bueno, acá hace todo el desarrollo, pero en definitiva aparece una nueva constante, que es la constante del par, o se llama constante del motor. Bueno, es la misma característica constructiva, ¿no? Pero se le asigna otro nombre, K sub T. En algunos libros al par se le llama M, inclusive yo en alguna placa por ahí lo tengo como al par como M, porque hay algunos autores que lo llaman así, y a esta K, en lugar de K sub T, la llaman K sub M, pero son los mismos valores. Esta sería la ecuación, así como esta es la ecuación del generador, que es K por N por phi, la ecuación del motor es que el par, porque en definitiva el generador lo que interesa es producir una fuerza electromotriz, una tensión de salida. En el motor lo que interesa es producir un par, ¿se entiende? Pero el origen en ambos casos es el mismo, ¿no? Pero el par desarrollado por el motor es una constante, que es la constante del motor, o constante del par, como le llama acá, por el flujo por la corriente. ¿Está? Esa es la ecuación que da origen a lo que se llama el par de funcionamiento del motor, o sea, el que va a entregar después la potencia mecánica. Sí, acá lo vuelvo a
Lo vuelvo a replicar. Ahora vamos a ver las características de funcionamiento de los distintos motores. En este caso del motor derivación que estamos hablando, ¿no? Volvemos a repetir que el par es una constante por el flujo por la corriente y que la tensión, ¿se acuerdan? Acá ya despreciamos la caída en escobillas, ¿sí? Solamente C por la caída en R por I. Si reemplazamos E como K, la constante de generador, por la velocidad por el flujo, y despejamos de toda esta ecuación la velocidad, háganlo, después tranquilos en sus casas, van a ver que obtenemos estas formas de expresión de cómo varía la velocidad en función de todos estos parámetros. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, sí. Si yo paso acá, KE por phi multiplicando a N, es esto que está acá. ¿Sí? Y pasaría en esta ecuación, pasa R por I restando, ¿está bien? Y obtenemos que la velocidad obtiene estos tres, estos dos, en realidad son dos componentes, después vamos a ver que lo podemos dividir en dos componentes, pero en la característica de funcionamiento, lo que me interesa analizar es lo siguiente, que es cómo varía la velocidad en función de todos estos elementos característicos. Ah, perdón, me salté una placa. Yo me salté una placa, que es esta, que no sé si la pasé, es una placa previa, que esto capaz que lo vieron ayer, esto sería el diagrama de potencias. No sé si lo vieron ayer en los que Sí, vimos estuvieron en uno parecido. Bueno, bueno, acá lo que se desarrolla es la potencia de entrada, cómo van saliendo las distintas consumos, que serían las pérdidas. Acá queda el famoso E por I, que es el par, o la potencia electromecánica, y después a esto se le va a deducir las pérdidas en el hierro y las pérdidas mecánicas, y me va a quedar la potencia mecánica de salida. Con esto yo puedo calcular el rendimiento, o sea, hago P2 dividido P1 y tengo el rendimiento de la máquina, ¿no? Que es uno de los objetivos del ensayo indirecto que desarrolló ayer Marco. Bueno, perdón que me salté esa placa, pero es explicativa del desarrollo de potencia. Volvemos a la característica de funcionamiento y volvemos a esta ecuación. N igual a B menos R por I sobre K sub B por el flujo. Fíjense que acá la regulación de velocidad, no sé si se dan cuenta, depende de tres factores. No sé si se alcanza a visualizar. Yo acá tengo tres elementos que puedo variar. ¿Cuáles serían? Tensión, corriente y flujo. Tensión, flujo y la resistencia. O sea, está asociado a la corriente, pero lo que puedo variar es la resistencia. Ah, ¿Qué pasa? ¿Cómo varía el flujo? ¿Qué pasa si yo aumento el flujo en la corriente, o sea, aumentando la corriente de excitación, ¿no? Aumenta el flujo. ¿Qué pasa con la velocidad? Baja. Disminuye, está en disminuye, sí. relación inversa. O sea, velocidad y flujo, eso es un dato importantísimo. ¿Y qué pasa si el flujo es cero? Si no hay excitación. Velocidad infinita. Claro, también acá es el mismo caso del motor serie. Acá se embalaría, por eso es que siempre debe estar conectado, mínimamente, porque si no, si no estuviera conectado a la excitación, lo único que frenaría sería el flujo remanente, ¿verdad? Que siempre está, pero es mínimo y el motor se destruiría. Bueno, eso es un detalle importante para tener en cuenta que nunca esté desconectado del circuito de excitación. Otra forma sería con la tensión. ¿Qué pasa? Aumenta la tensión, aumenta la velocidad. Acá está en relación directa, ¿correcto? Sí. O sea, tensión y flujo funcionan en forma inversa para la velocidad. Y por último, puedo cambiar la resistencia del inducido. O sea, conecto en serie. A ver, acá en este rheostat de arranque, de alguna manera está cumpliendo esa función.
Es una resistencia conectada en serie que lo que está haciendo es limitar la corriente del inducido, entonces lo que está haciendo es bajar la velocidad. Bien, esas son las tres maneras que tiene a partir de esta ecuación que analizamos anteriormente, la de la velocidad, de cómo se modificaría la velocidad en un motor de derivación. Y acá lo que les aplicaba del arranque directo. Si la ecuación es B menos E sobre RI, y en el instante cero la fuerza contraelectromotriz es cero, el arranque directo es B sobre R, ¿sí? Ahora, como les había comentado, las resistencias del inducido son muy bajas, que ustedes las midieron inclusive. Fíjense que ustedes midieron, no sé si midieron un valor, ¿recuerdan el orden del ohm? Una cosa así. No sé si tienen noción de los valores que tomaron. La verdad que no recuerdo. No Bueno, me acuerdo exactamente. sí, el campo de derivación es un campo de alta resistencia, 200 ohm, 180, 190 ohm. Pero el campo, la armadura, por ejemplo, es menos de un ohm. Y la tensión que ustedes le aplicaron es 220. 220 dividido 1 o menos de 1 tiene una corriente de arriba de 250 o 300 amperes. El motor se destruye directamente. No tiene forma de soportar esa corriente. Por eso es que lo que se hace es esto. No sé si ahí lo ven. Esto sería lo que ustedes tienen en el laboratorio, que es un reostato de arranque. ¿Ven? Lo que va haciendo es desintercalando. Primero le intercala 4 resistencias y va pasando paso a paso, de forma manual en este caso, hasta llegar a desconectar totalmente la resistencia cuando el motor ya llegó a su velocidad nominal. ¿Sí? Fíjese que siempre está conectado a través de un ven que acá hay un electroimán. ¿Por qué? Para cuando llegue a la posición 5, quede conectado y quede conectado ¿qué? Siempre la excitación. Vieron lo que les dije, que la excitación nunca tiene que estar desconectada, ¿no? Sí, eso nos lo explicó en el laboratorio, Marcos, que en caso de que se vaya la luz, el electroimán sacaba el resorte. Claro. Sí, y Para que vuelva a cero y intercale todas las resistencias. claro, Pero a su vez es lo que mantiene siempre tensionado el campo de excitación. ¿Está bien? sí, está bien, sí. Entonces, estas son las condiciones que generalmente este es un arrancador manual. Ya actualmente, si bien hace 20 o 30 años se usaban, ya actualmente los sistemas de arranque también van intercalando resistencias, pero ya en forma electrónica, no en forma manual, sino en una forma automática. Pero bueno, las condiciones es que debe permitir el paso de la corriente por el inductor antes, dice, o al mismo tiempo que por el inducido, ¿sí? ¿Por qué? Por el sentido de que, ¿se acuerdan los que le dije? El inductor siempre debe estar con circulación de corriente, porque si no, no hay flujo, y si no hay flujo, el motor se embala. Y no debe cortar el circuito del inductor con la tensión total. O sea, cuando yo aplico la tensión total, el inductor siempre debe quedar conectado. Y es deseable, no en este caso, pero sí en el caso de los arranques electrónicos, que permitan un cambio fácil del sentido de rotación. Esta parte que está acá, que serían las etapas, se llaman etapas de aceleración. Después hay un práctico que lo van a ver con Marco, así como hicieron la guía de ayer, que no es una guía de laboratorio, sino que es una guía de trabajo en gabinete donde se calculan estas resistencias, ¿sí? Después Marco le va a explicar las condiciones, pero es un tema interesante porque así se calculan actualmente, si bien con métodos distintos que los manuales, pero las etapas hay que calcularlas con la metodología que les va a explicar después Marco. Bueno, hasta acá, ¿qué pasa con el arranque? Ahora, ¿qué pasa, se acuerdan, con esa famosa curva? Donde surge de estas 3 ecuaciones, lo del par, K
K por flujo por I, la de la tensión, BR más B igual a E más la caída, y E igual a K a la constante por la velocidad por el flujo. Yo acá puedo despejar la corriente de esta segunda ecuación y queda que es B menos K por E, reemplazando E en la ecuación del centro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hago acá? O sea, en base a estas tres ecuaciones, pues las voy a combinar para obtener esta última ecuación, que es la de la velocidad en función del par. ¿Sí? Cómo varía la velocidad en función del par. Me queda que la velocidad es este término que habíamos visto. ¿Se acuerdan? B menos RI por I sobre K por E, donde reemplazo I con este valor de acá. Y queda esta nueva ecuación, que tiene dos términos. Uno, que es un término fijo, sería, ¿sí? Que es 1, que es B sobre KE por phi. ¿Lo ven, no? Esto, si quieren, después desarrollen en el papel, pero también es Sí, pasaje, se entiende. es pasaje de términos. Bueno, esto que me dice que cuando el par se anula, cuando el par es 0, o sea, cuando el segundo término se anula, existe una velocidad que se llama N0 o velocidad de vacío. Después en uno de los ensayos ustedes esa velocidad la van a medir, digamos. Y van a trazar todas las posibles rectas como están acá, que se llaman las características naturales de la máquina. Esta es lo que se llama la ecuación o la característica mecánica, que le dije que es la más importante. Después hay otras dos ecuaciones más, gráficos más que van a ser de la práctica, que se hacen, pero este es el principal, digamos, el que rige la forma de funcionamiento de la máquina y lo que más nos interesa, o sea, qué pasa con la velocidad y el par, es la característica mecánica. Bueno, sí, quedan 15 minutos, así que después en todo caso nos conectamos por el otro link cuando pase la hora, ¿no? Bueno, ven que es la ecuación de, no sé si llegan a ver, que es la ecuación de una recta, ¿sí? Sí, sí. Y se cumple tanto para el motor derivación como para el motor de excitación independiente. Es muy similar. Bueno, ahora esta es un poquito más compleja, que sería, ven aquí ya es el motor serie, ¿está bien? Es la tensión aplicada y a través también de un rotator de arranque, por las mismas razones, la corriente de arranque hay que limitarla. Pero este motor siempre debe tener una carga conectada, o sea, una carga en el eje, ¿verdad? Por lo que vimos. Después vamos a ver la curva de nuevo, pero es así. Este motor se embala si no tiene carga. ¿Qué ocurre acá? Bueno, las ecuaciones en principio que gobiernan son las mismas, del par, de la tensión y de la fuerza contractomotriz. Pero acá aparece una nueva condición que está ahí en negrita, no sé si la ven, que es que el flujo ahora depende de una constante I, que le llamamos la constante del inductor en este caso, que también dependerá de estas características internas de la máquina, y que el flujo ahora lo produce la misma corriente de la carga. ¿Está bien? O sea, la corriente que es del inducido, en el caso anterior, no era la misma de la excitación, por eso el flujo se manejaba de manera independiente. Acá, flujo y carga son la misma. ¿Está comprendido eso? Sí. O sea, profe, el tipo es como autoexcitado, pero en serie, ¿o cómo sería? Sí, en realidad en los motores no se habla de autoexcitación. Autoexcitación se habla en los generadores.
Ah, claro. En los motores se dice que la excitación es derivación, serie o independiente, pero no hablamos del término en realidad no corresponde porque no existe autoexcitación. La autoexcitación Claro, es verdad. solo se da en el generador, ¿está bien? Está. Acá lo que ocurre es que la excitación varía con la carga directamente. Claro, Entonces, eso es, entonces, cuando yo ven en la curva, en la ecuación del par, está la primera T, KT por flu por I, yo reemplazo el flujo, me parece esta ecuación del par. ¿La ven? Que es KT por KI por la corriente ahora al cuadrado. claro, está bien. Y si despejo la corriente, me diga que es la raíz del par sobre KT por KI. Hasta ahí, bien. Después síganla, desarrollenla. Yo sé que por ahí se confunden tantas variantes, tantas letras, pero bueno, después cuando vamos a la ecuación de la velocidad, que es n, es la misma ecuación de velocidad, que es b menos ri por i sobre k por e, empiezo a reemplazar. ¿Qué pasa si reemplazo i? ¿Está bien? Cuando reemplazo i por este valor de acá, aparece esta segunda forma, que es b sobre ke por ki por i, menos ri sobre ke por ki. Y cuando hago todo una manipulación, aparece este otro término que está acá. O sea, esta I sub I que está acá, la reemplazo por este término de acá, que es la raíz de T, KT, KI, aparece todo este choclo que ven acá. Después síganlo, no es una manipulación matemática. Pero me lleva a que tengo dos términos. Uno, el primer término ahora que depende, la velocidad depende de la raíz del par, y la otra es un término que van a ver que es constante, ¿sí? O sea, entonces aquí lo que se hace es analizar dos términos que le llamamos A y B. A es todo este choclo que está acá. ¿Sí? ¿Sí? Dejo afuera B y raíz del par. Entonces me queda que la velocidad n es A, todo este choclo de constantes, es una nueva constante ahora, que depende de la tensión y de la raíz del par, menos el término B, que es la resistencia del inducido por dos constantes. Este término también es una constante, pero a su vez es muy pequeña, ¿sí? Porque la resistencia del inducido, ¿se acuerdan que es muy pequeña? Dividido por dos constantes, más pequeño aún. Entonces, podemos decir con total seguridad que es casi lo mismo que despreciarlo, ¿sí? ¿Está? Sí, O sea, profe, que la velocidad es constante a un par constante, No. porque dice A por B sobre raíz de T. A por B sobre la raíz del par, sí. Y A es una Es una constante constante. positiva. La velocidad depende de la constante A, que es toda constructiva, ¿ven? KT, KE y KI con, con sus raíces, con lo que fuere, pero no deja de ser una característica constructiva de la máquina. La velocidad depende de la tensión y en forma inversa de la raíz del par. Ah, pero el par es hasta arriba con el flujo y la corriente. Claro. Ah, está. Y lo que hace después es, bueno, eleva todo al cuadrado, ¿sí? O sea, o sea que la velocidad al cuadrado por t sí es una constante. Pero en definitiva, esta parte que me interesa es esta parte que está acá, que es que la velocidad es una constante por la tensión dividido la raíz del par, es una hipérbola. O sea, la velocidad en función del par, que en el otro era una recta descendente, en el motor serie pasa a ser esto. ¿Está bien? está bien. Después síganlo, es una cuestión de entender el desarrollo matemático, pero es así. Es la característica del motor serie que es tan diferente al motor derivación y da origen a dos tipos de uso de los motores, ¿sí?
totalmente diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en base a ciertas ecuaciones podemos llegar a visualizar, por ejemplo, hay una de las ecuaciones, que es esta que está acá, ¿ven? La de la corriente y la raíz del par. Esta que está acá, toda a la derecha, la que se deduce del reemplazo del par por la constante y por la corriente, donde el par depende de la corriente, me dice que en el motor serie, por ejemplo, si el par se duplicara, como es la raíz, la corriente solo crece un 40%, ¿está bien? Se multiplica por 1.4. Está bien. ¿Se entiende ese ítem? Y si veo otra ecuación, que es esta, la de la velocidad constante, me dice que si la revolución, que en esa misma circunstancia, la duplicación del par hace que la velocidad caiga a un 70% del valor original. Ustedes ven que cuando analizan esto, son valores aproximados, ¿no? Pero ven que el aumento del par hace caer fuertemente la velocidad. ¿Me siguen? Pero la variación de corriente no es tan importante. Esta es la propiedad más importante o más valiosa de este motor, que puede soportar elevadas sobrecargas aumentando moderadamente su corriente. ¿Sí? Por lo que le expliqué, que duplico el par, pero la corriente no aumenta de la misma relación. Y esto lo hace útil para la mayor aplicación, que es la tracción eléctrica, ¿sí? O las grúas, por ejemplo. Todos los motores de continua tienen su mayor aplicación en tracción, en trenes subterráneos, tranvías, bueno, acá no hay, pero bueno, en tranvías, o sí, capaz que en algún lugar hay. Y lo que es elevación vertical, o sea, grúas. Y tiene la gran dificultad que es esta. Ven que si no hay carga, o sea, si no hay par resistente, esto se va al infinito, o sea, se embala el motor y se destruye. Entonces, las características, y es cierto, un motor, fíjese, los trenes arrancan con una inercia enorme, o los autos también. Entonces, el par a que se le debe aplicar es el máximo, ¿no? Entonces, prácticamente ven, el par de arranque está acá, ven, en el punto cero, o sea, no se mueve. El motor no está girando prácticamente, pero está ejerciendo el par más grande para empezar a moverlo y deslizándose lentamente hacia una velocidad mayor. Y si ese par sigue disminuyendo, llega un punto en que la corriente se eleva hasta el infinito. Ahora, si analizamos el motor derivación, vemos que la característica... ¿Todavía estamos conectados? Sí, sí. Bien, no, pues ya falta poco. Creo que en un par de minutos más se desconecta, pero bueno, llegar a esto por lo menos para iniciar otras placas. En 4 minutos, corto. Bueno, ven que acá es muy distinta la situación, ¿sí? Que acá la variación del par es muy suave, ¿sí? Por eso las aplicaciones de ambos motores son distintas también. Y por último, en esta parte, y ya después pasamos nos conectamos con con el otro enlace. Acá lo que vemos es un motor compuesto, ¿sí? Que sería un motor que tiene campo serie y un campo de derivación. Y acá se ve la característica. El motor compuesto tiene una curva que está entre el paralelo, paralelo sería la derivación, que es la recta, y la hipérbola, que es el campo serie. No tiene, al tener el campo derivación, no tiene el problema del embalaje a velocidad par cero, pero sí empieza a disminuir
la velocidad y puede entregar un mayor par que el motor de derivación. O sea, combina las dos características. Dependerá, como siempre, del grado de composición. Bueno, cortamos así. No, acá se ve ven la placa, ¿no? Sí. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, básicamente es una revisión un poquitito más extensa que estas filminas las van a tener. Acá lo que se explica ya, vieron lo que vimos en forma del video, que después lo van a volver a ver, es qué pasa gráficamente, ¿no? O sea, en un motor con una espiral elemental, qué pasa con el par. Cuando se invierte la corriente en la espira, ven que las fuerzas sobre los conductores permanecen en el mismo sentido, ¿sí? A pesar de que se haya girado, que se haya invertido la polaridad, ¿no? Es un poco lo que se ve acá, es una representación gráfica de lo que ocurre, lo que muestra el video. Acá lo que dice, bueno, ya un poco más explicativo, porque bueno, cuando la máquina actúa con motor da lugar a su verdadero sentido, que es generar un par motor, ¿sí? Y que va a actuar en el mismo sentido de la velocidad de giro. O sea, el par, en el caso del motor, par y velocidad están en el mismo sentido. En el caso del generador, tienen sentidos opuestos. ¿Sí? Lo recuerdan eso, porque uno es un par frenante y el otro es un par útil, ¿no? Y aparece el término de la fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Porque está absorbiendo energía eléctrica de la red. ¿Mm? Esto es lo que dice, bueno, que siempre el sentido frente a un polo inductor debe conservarse para que giren hacia el mismo, que tenga el mismo giro si conservan el sentido. Entonces esto ocurre que bueno, acá es la explicación, ¿no? Paso a paso para que la lean, la entiendan. Entonces al final, como conclusión, ¿qué es la función del colector en el motor? Es la inversa del generador, es convertir una corriente continua en una corriente alterna no sinusoidal en el bobinado del inducido. Esta es la ecuación que vimos, ¿sí? La tensión de alimentación compensa la FEM contraelectromotriz más la caída de inducido más escobillas, que recuerden que es muy pequeña, de 2 bolis. Se suele incluir en algún problema, pero si no se desprecia directamente. Esta es la ecuación del par, ¿se acuerdan que habíamos visto que dependía de una constante por la corriente por el flujo? Eso es lo que todas las ecuaciones que medio vimos recién, ¿no? Sí, sí, acá van a volver lo mismo y quizás vamos a ver lo que les dije, porque como yo tomo de distintos autores los gráficos, hay autores que hablan del par como T y autores que hablan del par como M, pero es análogo, ¿eh? Pero eso es para que se acostumbren a que si encuentran M igual a KM por I y por flujo es lo mismo que esto, ¿sí? Es Bien. como lo denominan. Inclusive, después les voy a pasar la nomenclatura, no en esta clase, pero por ahí en otra clase. La nomenclatura, ustedes vieron que las escobillas se llaman A y B, el campo de derivación C y D, el Sí, serie F, ¿sí? Que tiene una... y GH el campo de computación, ¿sí? Eso lo vieron. sí. Bueno, eso es una denominación antigua, porque estos motores tienen más de 50 años, ¿no? Actualmente está la equivalencia, los motores modernos han cambiado para los mismos campos los llaman de otra manera, así que bueno, pasa lo mismo que con esto. Pero bueno, después les voy a mostrar la equivalencia entre uno y otro sistema. Bueno, esto lo que les decía, vieron que si yo quiero invertir el sentido de giro, tengo que cambiar o el flujo o la corriente del inducido, pero si cambio las dos, el motor gira en el mismo sentido, que es lo que ocurre internamente. ¿Sí? No puedo cambiar ambas simultáneamente.
Y no sé si la de abajo se alcanza a ver. Sí. Bueno, esta es la ecuación simplificada, que es, ¿se acuerdan que el par es la potencia electromagnética, la E por la fuerza contrarremotriz por la corriente del inducido, dividido la velocidad angular? ¿Está bien? Está expresado sintéticamente, pero ese desarrollo que vimos de 2pi por n sobre 60, ¿no? A ver. Bien. Bueno, este ya es otro autor, pero creo que le llama igual, ven que es otros colores. Acá ven más en detalle qué pasa con la potencia de entrada, la que se va en excitación, después es la potencia del inducido, las pérdidas en escobilla, el cobre el cobre del inducido. Acá tenemos la potencia electromecánica, que el otro autor le llama PA. Pérdidas en el hierro, pérdidas mecánicas, potencia del eje P2. ¿Sí? Ven, este autor lo quiero dar para que vean. Ve que le llama al par, le llama M, pero ven que es equivalente a lo que vimos en el apunte que yo después le voy a pasar. ¿Mm? Sigue manteniendo la misma. El par útil. Después, pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas. Para calcular el par útil se considera que es igual al par. Bueno, esa es una consideración que hace este autor. No está tan desacertada, pero bueno, es para que la tengan en cuenta. Bueno, aquí aparecen los 4 tipos de motores, que lo vimos también: excitación independiente, derivación o shunt. Ustedes lo que van a hacer en la guía es lo que vamos a ver ahora, que son las 4 curvas de un motor de excitación derivación. Sería el segundo motor que está acá. No vamos a analizar ni independiente, ni serie, ni compuesto en laboratorio. Bueno, un poco. Aquí se vuelve a mostrar el rheostat de arranque, que es lo que vimos en la placa anterior. Acá vemos, esto también lo vimos en la placa anterior. Bueno, esto es lo importante. Que son las que se llaman curvas características. Tenemos cuatro curvas. Una es la característica de par, que es cómo varía el par en función de la corriente del inducido. La otra es la característica de la velocidad, cómo varía la velocidad en función de la corriente del inducido. ¿Sí? Y esta, la tercera, que es la más importante, que es la característica mecánica, o sea, cómo varía el par en función de la velocidad. Todo eso se va a sacar en el ensayo. Ahí se ve toda la pantalla. Se ve toda la diapo, o sea, no se ve la pantalla completa, pero la diapo se ve toda. Pero ahora están viendo, van a ser potencias, par. Característica mecánica, característica de velocidad y eso. Ah, eso es lo que están viendo. Claro. No, está bien, no pensé que me dejaba ver, porque no sé por qué no me deja ver la. No me deja. Ah, ahí la puse. Ah, ahí está. Está bien. Ahí se ve mejor. Eh, sí, un poco más grande, Sí, la pero parte de abajo no me la dejaba ver. Bueno, en todas estas curvas, la resistencia al inducido y del inductor se mantiene constantes, igual que la tensión en Born, ¿sí? Son parámetros. Ustedes lo que van a hacer en el ensayo, en definitiva, es van a arrancar el motor, y la carga, o sea, el par resistente, va a ser el generador, el alternador sincrónico. ¿Está bien? Esa va a ser su carga, su par frenante, digamos. Y van a tomar la variación de velocidad en función de la carga, que es el generador.
Después lo van a ver en la guía, eso está bien explicado, no, eso lo van a tener disponible cuando lo habilite Marco. Pero bueno, supongo que alguna explicación va a dar antes del ensayo, pero es muy sencillo. La práctica es muy rápida. Lo que sí, de una sola muestra de valores van a ver que se sacan todas estas curvas. ¿Sí? Es un poco más de trabajo de gabinete, pero está basado en todas las ecuaciones que vimos anteriormente. Bueno, acá esto es la explicación, ¿se acuerdan de de dónde surge la hipérbola del motor serie? ¿Sí? Acá se vuelve a repetir lo mismo. Y acá está un poquitito más explicado. ¿Sí? Recuerden que acá le llama m al par, nada más, es la única diferencia. Y k sub m a la constante de par. Pero ven que son todas las mismas ecuaciones, pero quería que lo vieran con las dos nomenclaturas. ¿Sí? Bueno, acá lo que dice es que el motor no puede arrancar en vacío y que es de una característica blanda, o sea que es muy variable con la variación del par, la velocidad, cosa que no ocurre con el motor derivación. Acá es una comparativa, esto ya lo explicamos, que si 1 y 2 van a ver que son esas famosas ecuaciones que están acá, ¿ven? Acá están desglosadas esas ecuaciones 1 y 2. Estas sí están tomadas con la nomenclatura del apunte, pero bueno, es para que la vayan, para que se entretengan un rato, digamos. Pero bueno, acá es lo que pasa con la corriente, que solo aumenta un 40% y que el número de vueltas cae a 70%. Y que en un motor de derivación, lo que sí se es que la sobrecarga no varía de la misma manera, pero la corriente sí aumenta el doble. Que el serie puede soportar elevadas sobrecargas apropiadas de la tracción eléctrica y que la derivación del par hace que se llegue al embalamiento. ¿No? Bueno, acá un poquitito más detallado ven lo que sería un compuesto aditivo. Pero, ¿se acuerdan que el generador teníamos excitación aditiva del campo serie en forma variable según que sobrecompensara o subcompensara, ¿no? Acá da origen a 3 tipos de curvas. La 1, que es la color negro, es cuando la excitación serie es la predominante. La 2 es si hay un equilibrio entre el campo serie y el campo de derivación. Y la 3 sería excitación Young predominante. Si nosotros ensayáramos el motor que está en el laboratorio, sería de la curva tipo 3. No sé si se dieron cuenta de que el motor que tenemos en el laboratorio tiene un campo serie que es muy pequeño comparado con el campo de derivación. Entonces daría origen a una curva tipo 3, pero no lo vamos a ensayar como aditivo, sino como derivación. ¿Y qué pasaría si el motor, en lugar de ser aditivo, es diferencial? Bueno, daría origen a esto, ¿no? A las curvas según la cantidad de espiras o de importancia que tenga el campo serie. Si es muy importante, daría una curva de este tipo, ¿no? Que estaría haciendo crecer peligrosamente, o sea, fuertemente el par y fuertemente la velocidad. Bueno, básicamente la idea de la clase de hoy era esa, presentar las características mecánicas del motor serie y del motor de derivación. No sé si les quedó claro, pero eso es lo que quiero que profundicen, digamos, porque son los elementos que identifican para qué se usa un motor u otro. Que creo que ya se lo comenté, todavía es un motor vigente, no pasa lo mismo que con el generador, por eso es que se le da un poco más de importancia a la práctica del motor que la del generador. Lo que queda es ver un poco cómo es la variación de eso que vimos, ¿se acuerdan en una de las placas? La placa de la velocidad del motor de derivación, que puede variar con la tensión, con la resistencia, con el flujo, la velocidad.
¿Recuerdan esa fórmula? Sí. Sí. Bueno, esas tres formas van a dar origen a lo que es cómo es el control de un motor de derivación y a un sistema que lo vamos a analizar en la próxima clase que se llama sistema Born-Leonard, que es un control de velocidad donde ya ahí la excitación pasa a ser independiente, ¿sí? Ahí ese va a ser un caso de un motor de excitación independiente y que está compuesto originalmente por tres máquinas porque el sistema Born-Leonard funciona en una red de corriente alterna. Entonces, el motor impulsor es un motor asincrónico que mueve un generador de continua que alimenta un motor de corriente continua, que es el elemento que produce la conexión a una carga que generalmente se utilizó mucho en lo que es montacargas, guinches de barcos y ascensores, fundamentalmente. En Mar del Plata todavía quedan edificios muy viejos que tienen este sistema de control con tres motores. Los sistemas modernos, ya como se ha reemplazado el generador de continua por un rectificador, hay sistemas similares a Born-Leonard, pero con un control totalmente electrónico, ¿sí? Pero la filosofía de funcionamiento es la misma. Después van a ver que es un motor, es una forma de controlar el motor en continua muy interesante. Y lo último que veríamos en motores sería el frenado, ¿sí? Que lo vamos a analizar también en otra clase, los distintos tipos de frenado del motor de continua. Así que bueno, por hoy, si no tienen ninguna consulta, estaríamos ya terminando la clase. Eh, no, por mí no. Yo sí tenía una consulta sobre el motor compuesto diferencial. Sí, En la curva se ve que si subía el par, subía la velocidad, subida ¿no? de velocidad, sí. O sea que si yo lo cargo más, ¿se acelera? Sí, se va a acelerar. Sí, no es un motor, no sé qué aplicaciones tiene, lo di como una curiosidad. Ah, bien, bien. Después tendría que investigar, en Que la se veía raro. práctica, ¿eh? Que se veía raro. Sí, es un motor raro. En general, lo que a mí me ha tocado mi experiencia, mucho motor serie, por el tema que les comentaba de tracción. Eso es la mayor aplicación. Y Claro, ya motores de derivación, yo en la práctica no he visto, sé que se utilizan fundamentalmente en donde se necesita un control. Originalmente, cuando no había variador de frecuencia, era la única forma de controlar la velocidad del motor, era usando una máquina de continua. Cuando aparece el variador de frecuencia, un poco ha desplazado, pero en algunos puntos todavía sigue siendo más precisa la variación de velocidad que se consigue con motor de continua, con un controlador ya electrónico, no con un reóstato como el que utilizan en el laboratorio, que es muy rudimentario, ¿no? Que si bien originalmente se utilizaba, ahora esa filosofía es la misma, pero con control electrónico. Como si claro, fuera un arrancador suave, perdón, un controlador de frecuencia, pero para corriente continua, digamos, una cosa rara, pero es una cosa así. claro, Tiene la digamos, misma. la misma Sí, función, se le llama mecánica. drive se le llama, que es son controladores de velocidad electrónicos de continua para motores de continua, que tienen esa función, que reciben alimentación de continua de forma electrónica y van conmutando, por ejemplo, si necesitan hacer un arranque, van conmutando resistencias y si necesitan variar la velocidad, o controlan la tensión o controlan el flujo, que son las dos formas reales de controlar, porque si hay que controlar por resistencia, si bien hay un control, pero fíjense que hay una pérdida de potencia y no tiene Claro, tiene una validez teórica, digamos, pero no práctica. perfecto. Y bueno, después voy a publicar cuando hable con Marco, bien cómo quedan las clases, porque hay una modificación de lo que es el cronograma. Voy a hacer un cronograma nuevo donde van a estar el día y hora del parcial y alguna modificación de algún horario de práctica que va a ser un día de teoría seguramente. Un jueves, que yo no sé si es el jueves próximo, vamos a tener que tener la práctica del motor de corriente continua, porque si no, no nos dan las clases, ¿no?
Todo por el cambio del parcial, ¿no? Porque en realidad el jueves que viene tocaba el parcial. Pero bueno, ese día vamos a tener que utilizarlo para la práctica. Ok, o sea, para la práctica tipo allá en el laboratorio. Sí, práctica, ya es porque la práctica es muy rápida, ¿eh? Es poner en marcha el motor de continua para que mueva el generador y cargar el generador y tomar los parámetros que son cómo va variando la potencia del generador y cómo va variando la velocidad. A medida que lo voy cargando, la excitación no se toca, o sea, todos los parámetros, excitación, tensión de alimentación del motor permanecen constantes, pero lo que vemos es qué pasa con la velocidad, la famosa curva de característica mecánica, ¿no? Aumenta el par frenante, que es el consumo del generador sincrónico, y disminuye la velocidad del motor de derivación. ¿Está bien? Corresponde a. No va a ser una recta, va a ser quizás una curva descendente, porque en todos estos análisis no tuvimos en cuenta la saturación del núcleo magnético, no tuvimos en cuenta la reacción del inducido. Bueno, esa diferencia entre la curva teórica y la curva real la van a ver en el motor derivación. Cuando hagamos el ensayo del Ward-Leonard vamos a ver que es distinto porque es un motor que ya va a tener la excitación independiente, entonces se parece más la variación a una recta. Quedamos así, entonces nos vemos, bueno, la semana que viene ya no, ya creo que el miércoles es feriado, o sea que el jueves tendrían la práctica. Eso lo hablo con Marco ahora, si es que no hay cambios, y si no, yo daría una teoría, pero lo ideal es que ustedes ya tengan la práctica del motor primero. Ok, Está bien, listo. Perfecto. Bárbaro. Y el 8 sí o sí queda el parcial. En Bien. el laboratorio a las 6. Ese sí, ese no sé. Esa ya se modifica en ese día. Y el jueves, bueno, veremos si sigo yo con teoría o práctica de acuerdo a lo que ocurra con el acomodamiento de los demás temas, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a publicar en breve cuando lo hable con Marco. Nos vemos, chicos. Bueno, chau, chau. Gracias, nos vemos.